Todo bien, vale. Ok, cool. Voy a matar esto porque si no nos meten. Le voy a decir a el engineer porque él quería saber de testing. Pues dígale, ya lo spamé en todos los canales. Pero, ajá, sí, vamos a hablar de testing, de cosas muy bonitas. Descubrí algo muy cool. Estos días. Se lo quiero mostrar. A partir de Node.js 12, Node.js nos permite tener aquí alias para los exports. Entonces ya tenemos relative imports. Entonces ya no tenemos que... ¿Es relative o absolute? Bueno, tenemos absolute imports, ¿no? Es absolute, me parece, ¿no? Entonces ya podemos importar archivos sin tener que escribir la ruta. Entonces, por ejemplo, aquí en source... No, en source no, en test. Por ejemplo, en test, uno ya no tiene que escribir dos puntos diagonal, dos puntos diagonal, sino simplemente pone el nombre del proyecto y ya con eso importa las cosas que necesita importar. Y lo descubrí hoy, bueno, no, estos días, ¿no? Y esto está muy cool. Porque antes tenías que hacer como cosas muy raras con Node.js y demás. Y demás, nice. Simón. Pues bueno, muchachos, vamos a hablar de testing. Vamos a hablar de testing, ¿no? ¿Cómo va el mundo del open source? Nosotros vamos a ver para eso. Bien, bien, justo va bien. De hecho, le estaba diciendo a Proaño lo de esta cosa de que ahora Node.js 12 te permite ya importar las cosas con absolute imports. Solo tienes que poner el package JSON, el exports, y ya con eso tienes como un alias. Entonces, está muy cool. O sea, está muy cool. Cualquiera puede modificar el código. ¡Ah, hijo de su pinche madre! Te juro que no sé si el vato lo estaba... Es demasiado tonto para ser verdad que el vato tiene una maestría. O sea, siento que es sátira, ¿no? Y el problema de la sátira y de la realidad es que llega un punto en el que la realidad es tan absurda y la sátira está tan bien hecha que no puedes distinguir cuál es cuál. Entonces, a ver, según el señor Proaño, si yo escribo mod J Komoto, te hago mod, pero no aparece. Ah, mira. Ok, ahora eres el moderador Komoto, ¿no? Entonces, la sátira de la realidad está muy bien, cuando la realidad es muy absurda y la sátira está muy bien hecha, son indistinguibles. Entonces, a mí me da la sensación de que ese vato está haciendo sátira. Cuando empiezan las espadas. Ok, quiero hablar un poquito de testing porque es de esas cosas que por alguna extraña razón básicamente la gente no habla, ¿no? Y el debate siempre gira en torno a lo ético, ¿no? Entre ¿cómo es posible que nuestros desarrolladores no escriban pruebas, ¿no? ¿Sabes? Es como, ve y dile al cliente, hicimos esta aplicación y no la probamos, no sabemos si funciona. Entonces me quiero alejar un poquito como del debate ético, ¿sabes? De cómo puedes escribir código para un avión y no haberlo probado, no tener pruebas automatizadas. Boeing, te estoy hablando a ti. Entonces, me quiero enfocar más como en el proceso de qué demonios es hacer pruebas, porque a la gente todavía como que no le queda claro, y en la universidad como que no lo enseñan por alguna extraña razón, ¿no? Hablaremos de diferentes herramientas. Al final del día las herramientas son lo de menos. Los principios son lo que importan. Por ejemplo, yo en estos días he estado trabajando con K-Unit y yo pensé que iba a ser como, ¿sabes? Doloroso, porque es de esas bibliotecas que se inventaron con la familia de bibliotecas de jQuery, ¿sabes? Esta cosa fue diseñada para probar cosas de jQuery. Entonces, yo le hacía el asco y el feo, ¿no? Pero lo estuve chambeando estos últimos días y funciona como cualquier otra herramienta de testing, ¿no? Entonces, las herramientas no son tan importantes al final del día, que lo que importa son los principios, ¿no? Entonces,
Al menos para mí, en mi opinión muy, muy personal, el testing solo son tres cosas, ¿no? El ¿cuándo vamos a escribir las pruebas? ¿Qué demonios vamos a probar con las pruebas? ¿No? Y cómo rayos lo vamos a probar, ¿no? Entonces, son como las tres cosas que más importan a la hora de hacer testing. Entonces, ¿por qué hago la separación entre qué, cómo y cuándo? Porque dependiendo de el qué, el cómo y el cuándo, vamos a hacer diferentes cosas o vamos a seguir diferentes approaches, ¿no? Entonces, en el qué, siempre hay tres approaches, ¿no? El primero es antes de escribir el código. Before writing code, antes de escribir el código, que es el famoso TDD, el Test Driven Development, ¿no? El durante, ¿no? El durante vamos a escribir las pruebas a la vez que escribimos el código. Y el tercero es el after writing code, que es básicamente las pruebas de regresión, ¿no? Entonces, es básicamente esto, ¿no? Entonces, ¿qué rayos es esto del TDD, ¿no? Del Test Driven Development. Voy a hacer un poquito más grande esto, voy a cerrar esto, ¿no? O sea, ¿qué es todo esto, este rollo del Test Driven Development? O sea, el Test Driven Development básicamente significa que todo tu desarrollo gira en torno a las pruebas, ¿no? Todo tu desarrollo. Y el Test Driven Development tiene tres principios, tres pasos básicos, ¿no? Voy a escribir aquí TDD y básicamente es, primero escribes tu prueba, después haces que falle y finalmente tú lo que haces es escribir el código. Escribes el código mínimo necesario. Lo voy a poner aquí, mínimo. Escribes el código mínimo necesario para que esta prueba pase, ¿no? Y suena raro, ¿sabes? Suena raro y suena contraintuitivo el, oye, ¿por qué primero voy a escribir las pruebas? ¿Y por qué voy a hacer que corra si no hay nada que correr, ¿no? ¿Y por qué escribir el código mínimo necesario? ¿Sabes? ¿Por qué no simplemente escribo todo el código que necesito para esa unidad de trabajo, ¿no? Y a pesar de que suena contraintuitivo, tiene mucho sentido. TDD va muy bien de la mano cuando tú tienes una especificación bien definida. Por ejemplo, tú tienes un arquitecto y el arquitecto te dice, bien, vamos a desarrollar esta aplicación web y esta aplicación va a funcionar de esta forma y va a tener estos componentes y estos componentes van a interactuar de esta forma. Entonces tú tienes una especificación, tú tienes un diseño muy bien definido. Entonces, si ya tienes un diseño de tu software, pues lo único que tienes que hacer es escribir tu código de manera que refleje esta especificación, que refleje este estándar, que refleje esta documentación. ¿Y cómo haces tú que el código siga la especificación? Vuelves la especificación tus pruebas, ¿no? Vuelves tu especificación tus pruebas, ¿ok? ¿Y por qué rayos haces que la prueba pase, la prueba falle, ¿no? ¿Por qué escribes por qué corres la prueba después de escribirla? ¿Por qué la haces fallar, no? Bien, a mí me ha pasado muchísimas veces que escribo la prueba y me salto esa parte de hacer que el código falle, que la prueba falle. Entonces, me salto ese paso, escribo el código, corro la prueba, veo qué pasa y voy a hacer otra cosa, ¿no? Y después regreso y me doy cuenta que la prueba es un falso positivo. La prueba no debió pasar, pero algo hice, algo escribí que hace que me dé un falso positivo. Entonces, al hacer que primero falle
yo me estoy dando cuenta si estoy haciendo algo erróneo a la hora de escribir esa especificación, ¿no? Entonces, ¿por qué escribir después el código mínimo necesario y por qué no escribir todo de una vez? El punto de TDD es que el escribir pruebas sea un proceso ágil, ¿ok? Sea un proceso ágil. TDD surge de esta necesidad de hacer el desarrollo de las pruebas ágiles, porque la gente siempre tiene el pretexto de no escribimos pruebas porque no tenemos tiempo. No escribimos pruebas porque nos toman demasiado tiempo, ¿no? Entonces, al tú tener una especificación y al tener un caso específico de esa especificación, te puedes enfocar en solo ese pedacito e iterar sobre ese pedacito, ¿ok? Nosotros no tratamos de comernos todo el software, todo el mundo, tratar de encontrar la solución a todo, ¿no? Necesitamos hacer que el código que escribamos funcione para esta especificación pequeñita, pequeñita, pequeñita. Esto nos permite iterar de forma más rápida, ¿no? Si solo tengo que preocuparme por este caso de uso, por este test case, por esta pequeña especificación, no tengo que pensar ni complicarme la vida en cuáles son los edge cases, cuáles son las excepciones, qué pasa si algo sale mal, qué pasa si los datos son incorrectos, ¿no? Todo eso está y tiene que estar en la especificación. Pero es algo de lo que nos vamos a enfocar después. Es algo de lo que nos vamos a ocupar después. Ahorita nos vamos a enfocar en este detalle específico, muy, muy, muy específico. Una vez que terminemos ese detalle específico y tenemos una prueba que nos dice, oye, ¿está bien? Ok, entonces ya nos vamos a los edge cases. Uno por uno, resolvemos un edge case, iteramos, resolvemos el siguiente edge case, luego validamos los datos, etc, etc, así, ¿no? Entonces vamos descomponiendo el proceso de construir software en pequeñas unidades, ¿no? Ahora, hay quien dice que después de que tú escribas una prueba, refactorices tu código, ¿no? Para mí, este paso es opcional. El refactor es una herramienta que tiene un uso muy específico y es simplemente el manejar la deuda técnica. Cuando tú tomas malas decisiones a nivel técnico o cuando tú cuando tú realizas hacks o shortcuts o te saltas ciertas prácticas de desarrollo, vas acumulando una deuda técnica. Eventualmente esta deuda técnica se tiene que pagar. Si la deuda es demasiado grande, a veces es más conveniente tirar el proyecto desde cero y empezar uno nuevo que pagar la deuda técnica, ¿no? Entonces es lo mismo, entonces ese es el punto del refactoring. El refactoring nos sirve para nosotros pagar la deuda técnica, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos deuda técnica? Sencillo, sabemos que hay algo que debemos haber hecho y que no lo estamos haciendo. Muy sencillo, no manejamos los casos de errores, no manejamos los edge cases, no validamos los inputs. Eso es deuda técnica, ¿no? Eso es deuda técnica. Y eventualmente el refactor es, ok, vamos a agregar el código que nos permita, ¿sabes? Manejar esos edge cases, manejar esas excepciones, etc, 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 ¿no? El problema es que la gente cree que refactorizar es rehacer código, ¿no? Refactorizar realmente viene del concepto matemático en el que tienes dos expresiones, ¿no? Y de por medio tienes un signo de igual y A por B es lo mismo que A por B por 1, ¿no? Solo que uno está expresado de forma más elegante. La ecuación representa lo mismo. La forma en la que tú lo expresas es lo que cambia. Entonces, cuando hablamos de refactor, nos referimos a tienes una función que tiene una firma. Acepta A, acepta B y regresa un número, ¿no? Hacer refactor sería, ok, cambiar la forma en la que internamente se produce ese número a partir de A y B. Si yo cambio la firma o altero lo que está regresando la función, entonces no estoy refactorizando. Estoy rehaciendo código. Estoy cambiando el sistema, ¿no? Entonces, el refactor se puede volver un vicio, ¿no? Esta obsesión que la gente tiene con constantemente estar
tratando de mejorar el código, pero realmente lo que termina haciendo es dándole en la torre al codebase, ¿no? Entonces, el refactor es opcional, ¿no? Cuando ya tienes mucho código, cuando ya tienes mucho software, el refactor es inevitable, ¿no? Pero no se hace de golpe, se hace de forma... divides la deuda técnica en pequeñas taritas que vas resolviendo poco a poco, ¿no? Entonces, TDD es escribir las pruebas primero, seguir estos pasos, ¿no? El problema que tiene TDD es que solo funciona si tú tienes la especificación, el diseño y la documentación de entrada. Si no la tienes, TDD es una carga, te alenta, ¿ok? ¿Ok? Entonces, en lugar de escribir las pruebas al principio, lo que haces es escribir las pruebas al final. O conforme vas escribiendo tu código. ¿Ok? No sabes para dónde va el código, no sabes cómo va a ser la API final, no sabes cómo por dónde van a ir los tiros. Pero pues tú vas escribiendo el código y una vez que el código llega a una API estable, que tú dices, ok, esto ya no va a cambiar, entonces tú escribes pruebas de regresión, ¿no? Que simplemente una prueba de regresión es, voy a escribir código que cumpla con el comportamiento actual del sistema, para evitar que en futuros cambios o en futuros commits o en futuros lo que sea, no rompamos compatibilidad. Entonces, el caso más común es el de React 16. React 16 es un rewrite completamente del core de cómo funciona React 15, las famosas fibras, React Fiber. Entonces, todas y cada una de estas de aquí son una prueba. Entonces, llegó la gente de React, llegó a una API estable, dijo, ok, esta va a ser la API, y cuando hagamos el rewrite, no, nuestro nuevo motor de React tiene que cumplir con todas y cada una de estas pruebas. Entonces tenemos visiblemente el que nos falta implementar, que nos estamos saltando, ¿no? ¿Qué nos está faltando? Y sobre todo ¿estamos rompiendo algo? Si nosotros sacamos la biblioteca en el estado actual, le vamos a romper la aplicación a alguien. Entonces las pruebas de regresión son para eso, ¿no? Es para evitar que rompamos el software que ya está estable y podamos hacer cambios de forma más sencilla, ¿no? Entonces lo voy a escribir aquí, regression, ¿no? Write tests after code, avoid breaking things, ¿no? Entonces, pero esto habla solo del cuándo, ¿no? Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué demonios probamos, no? ¿Qué rayos probamos, no? Entonces, existen varios approaches para esto, ¿no? Hay un montón de formas de abordar el problema del testing, ¿no? Y para ello voy a utilizar la pirámide del testing, ¿no? Que es una forma bastante sencilla de ver qué demonios hay en un software a la hora de probar, ¿no? Entonces, generalmente se habla de pruebas unitarias, ¿no? Y encima de las pruebas unitarias, mejor voy a usar este de acá. Ok, se habla de las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias lo único que hacen es probar unidades, ¿ok? Unidades de tu software. ¿Qué rayos es esa unidad? Depende de qué estés haciendo y depende del paradigma y el lenguaje. Por ejemplo, en Java o en lenguajes basados en clases, una unidad es una clase. En programación funcional, una unidad es una función. En programación estructurada, una unidad es un procedure, ¿no? No sé cómo decirlo en español, un procedure, ¿no? Y entonces tú también tienes encima pruebas de integración. Las pruebas de integración simplemente son, tengo varias unidades, procedimiento posiblemente, podría ser una traducción decente, Komoto. Entonces, en las pruebas de integración son, ok, vamos a tomar diferentes unidades y estas unidades tienen que interactuar las unas con las otras. Entonces, vamos a hacer que interactúen en un escenario muy específico, ¿no? Un ejemplo muy sencillo es un servicio que trabaja con un repositorio. Tienes dos unidades,
¿no? En el caso de que tuvieras una clase servicio y una clase repositorio, pues tienes dos unidades. Entonces, el servicio lo que hace es llamar al repositorio. Entonces, tienes una integración, tienes una dependencia. Ah, chinga. De repente te escuché en todos lados. What the fuck. Ah, perro, topas a Kenzie Dots. Sí, Kenzie Dots es la joyita, ¿no? Entonces, las pruebas de end-to-end son simplemente... vamos a tratar de emular un entorno real, ¿no? Vamos a tratar de emular un entorno lo más real posible a el entorno al que se va a encontrar un usuario en nuestra aplicación. Entonces eso implica levantar bases de datos, implica levantar servidores, implica levantar contenedores, infraestructura, etc., ¿no? Entonces ¿dónde estás? Maldita sea. Aquí estás, ¿no? Entonces, la pirámide lo único que nos dice es, ok, ¿cuál va a ser nuestro approach? UI test es end-to-end, service test es integration test y unit test es lo que yo estaba hablando, ¿no? Entonces, la pirámide, ¿no? La pirámide es el how, el cómo rayos testeamos esto. Entonces, la pirámide lo que te dice es, tienes que tener un montón de pruebas unitarias, ¿no? El bulk, la mayoría de tu código deberían ser, de tus pruebas, perdón, deberían ser pruebas unitarias, ¿no? Deberías tener después pruebas de integración, pero estas deberían ser menores a las pruebas de unitarias, ¿no? Y deberías tener poquitas, de preferencia, pruebas end-to-end. ¿Por qué? Al ser pruebas unitarias tienen mayor aislamiento, es decir, pueden trabajar de forma aislada sin un contexto, ¿no? Y conforme van subiendo la pirámide, más contexto y más ambiente necesitan, ¿no? Aquí no necesitas nada para correrlas, aquí necesitas servidores, navegadores, contenedores y infraestructuras. Aquí solo necesitas conexiones, por ejemplo, a bases de datos, ¿no? Entonces, al estar más abajo en la pirámide, la prueba es más fácil de correr y es más rápida de correr. Conforme tú vas subiendo en la pirámide, es más lento escribir tus pruebas, es más lento correr tus pruebas y es más costoso correr tus pruebas, ¿no? Porque en una prueba unitaria la puedes correr en tu computadora y no pasa nada, pero una prueba de integración muchas veces requiere que tengas un servidor arriba y pues tener un servidor arriba es gastar dinero, ¿no? Entonces, este es el cómo. Existe otra alternativa que por alguna extraña razón la gente inventó, que es la pirámide invertida. Tomas esto y le das la vuelta y ahora tú tienes poquitas pruebas unitarias, después tú tienes pruebas de integración que son más que tus pruebas unitarias y después tienes un montón de pruebas de end-to-end, ¿no? End-to-end. El problema que tiene la pirámide es que mucha gente se queja de que terminas escribiendo demasiadas pruebas repetitivas, terminas escribiendo muchas pruebas que prueban cosas inútiles o que no necesitaríamos probar, ¿no? Y el problema que tiene la pirámide invertida es que la gente se queja de que estamos gastando demasiado tiempo, demasiados recursos y demasiado dinero en escribir pruebas, ¿no? Entonces, son unas por otras. Entonces, ¿qué hizo este muchachón llamado Kenzie Dots? Lo que hizo Kenzie Dots fue proponer la idea del trofeo, ¿no? El trofeo de las pruebas. Y de hecho, Kenzie Dots lo que hace es agregar una nueva capa que se llama las pruebas estáticas, que es nada más deja que tu compiler haga la chamba por ti. Por ejemplo, TypeScript. TypeScript te dice, oye, mira, aquí dice que quieres aceptar un número, pero lo estás pasando en string. Porfa, cambia esto, se va a romper, ¿no? Hay un análisis estático de tu código que corre entre 20 millones de pruebas, entre 20 millones de comillas pruebas en tu código y que te ayuda a spotear errores, ¿no? Y después tienes las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias deberían ser considerables, ¿no? Pero no deberían ser tantas. De hecho, la mayoría de tus pruebas deberían estar en tus pruebas de integración. Y pues también deberías tener pruebas end-to-end, pero tampoco deberían ser tantas. Entonces forman como la forma de un trofeo, ¿no? Donde abajito pones un rectángulo y es la base de las pruebas estáticas, ¿no? Entonces vamos a seguir este approach, el cómo, ¿no?
porque tiene muchísimo sentido y ahorita vamos a hablar del por qué. Entonces, ya hablamos del cuándo, ¿no? Antes o después. Ya hablamos del qué, unidades, integración, end-to-end, estáticas. Y ya hablamos del cómo, la pirámide invertida, el trofeo, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a hablar aquí un ejemplo práctico. Entonces, yo simplemente estoy usando Jest para escribir mis pruebas porque Jest tiene todas las cosas que tú necesitas, ¿no? Para escribir pruebas tú necesitas dos cosas. Un test runner, o sea, un programita que te ayude a correr tus pruebas. Y necesitas pruebas. Entonces, la herramienta no es tan importante. De hecho, es lo que estábamos hablando al principio con Komoto. Que yo, por ejemplo, estos días he estado chambeando con KUnit, ¿no? Y trabajar con KUnit es casi trabajar con Jest. La única diferencia es que pues cambia un poquito como el nombre de las funciones y de los métodos, pero yo puedo migrar todas mis pruebas de KUnit a Jest sin problema alguno, ¿sabes? Escribo un pequeño code mod, corro el code mod y te aseguro que va a ser la transformación en 99% de los casos y solo en el 1% de los casos yo voy a meter las manos, ¿no? Entonces vamos a chambear con Jest porque Jest está chido y porque Jest... fue desarrollado por los muchachos de Facebook y porque además Jest tiene muchísimas cosas parecidas con un framework que se llama Jasmine. Entonces vamos a estar trabajando con esto, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? En los scripts yo simplemente pongo test, ¿no? Y después le digo Jest. Entonces, cuando yo corra npm test, npm va a buscar a Jest dentro de mis dependencias, dentro de mi node modules, ¿no? Y Jest pues se va a encargar de correr las pruebas bajo cierto criterio, ¿no? Entonces, las pruebas generalmente Jest las busca en un archivo que se llama test, ¿no? Y generalmente considera una prueba todo aquello que termine con .test.js. No, existen otros estándares como .spec.js. No necesariamente tiene que estar dentro de test, puede estar también en guión bajo, test, guión bajo, o puede estar a nivel de el código fuente. Generalmente, pues, esta es una costumbre que le robaron y que le copiaron a los muchachos de Java, que tienes tu fichero source donde tienes tu código fuente y tienes test donde tienes tu código de pruebas. Y tu fichero de test tiene que simular o tiene que replicar con exactitud la estructura de a nivel de fichero, la estructura a nivel de fichero de tu fichero de código fuente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a escribir un pequeño módulo que haga matemáticas, ¿no? Y después vamos a crear un pequeño módulo extra que interactúe con este módulo de matemáticas. Y después lo que vamos a hacer es aplicar el rollo del trofeo, ¿no? Entonces, vamos aquí a math_test. Entonces, primero lo que tengo que hacer es ir a la API de... ¿dónde estás? Ok, ir a la documentación. Y la documentación pues solo te dice, ok, importas tu módulo y usas esta función que se llama test. Esta función test la inyecta globalmente Jest cuando corres tus pruebas. Entonces no te tienes que preocupar de importarla en ningún lado. Y test recibe tres cosas, ¿no? Recibe dos cosas, disculpen. Recibe un string que representa el test case que estás probando. Y después una función anónima que es un bloque de ejecución, ¿ok? Donde se corre el código, ¿no? Entonces, TDD tiene 4 etapas. La etapa de setup, la etapa de ejecución, la etapa de validación y la etapa de cleanup. Entonces, la etapa de setup es básicamente configurar el entorno para que podamos escribir nuestras pruebas. Un ejemplo muy sencillo, en una prueba de integración en la que tienes un servicio y tienes un repositorio, pues es muy probable que tu repositorio se conecte a una base de datos.
¿Vas a tocar diferentes perspectivas de prueba, el AAA, el YWT? No voy a tocar diferentes perspectivas, pero sí voy a hablar un poquito de BDD y de por qué es útil BDD más adelantito. Y de cuáles son las diferencias que tiene con TDD, ¿no? A mí personalmente me gusta más BDD. Entonces aquí está el detalle, ¿no? Entonces, en Setup, pues tú lo que haces es establecer esa conexión a la base de datos, ¿no? El repositorio necesita conectarse a una base de datos, entonces tú estableces esa conexión en la etapa de Setup. Y obviamente el contrario de Setup es Cleanup, es al final de que se corren todas tus pruebas, pues necesitas limpiar el ambiente, necesitas cerrar la conexión a la base de datos o necesitas cerrar archivos, etc, etc, ¿no? Entonces, la etapa de ejecución es básicamente donde ocurre la magia, donde se ejecuta el código que tú necesitas probar, ¿no? Y la etapa de validación no es nada más que vamos a verificar que lo que sea que nuestro código se supone que tenía que hacer, se hizo, ¿no? Entonces, aquí es como nosotros definimos la ejecución en este bloque de código. Y con esta función, expect, que también inyecta jest de forma global, hacemos la validación. Es decir, yo estoy esperando, ¿no? Expect, que la suma de 1 y 2 sea 3, ¿no? Entonces vamos a escribir un pequeño módulo que se va a llamar, vamos a escribir una pequeña prueba que se va a llamar map.js. Ay, maldita sea. Se va a llamar, vamos a crear una función que se va a llamar divide. Y entonces lo que vamos a probar es que cuando yo divida 2 sobre 2 me regresa 1, ¿no? Entonces test divide with 1 and 2. 2 and 2, perdón, disculpen, ¿no? Entonces primero escribimos la prueba. Y después establecemos la expectativa, ¿no? Yo estoy esperando que al llamar math.divide, div, mejor dicho, y pasarle 2 sobre 2, me regrese 1, ¿no? Esa es la expectativa. Entonces, de momento nosotros no tenemos etapa de cleanup, ni tenemos etapa de setup, simplemente tenemos etapa de ejecución y etapa de validación, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo. Entonces, si yo corro npm test, se rompe. Y me dice, oye, div no es una función. Entonces ya tengo mi prueba. Ya la corrí por primera vez, ya falló, ya escribo el código mínimo necesario para que este código funcione, ¿no? Entonces, aquí lo único que voy a hacer es exportar una función que se llame div. ¿no? Entonces voy a definir aquí div, va a tomar A, va a tomar B y va a regresar A sobre B, ¿ok? Este es el código mínimo necesario para que mi prueba pase. No me tengo que preocupar con que A o B son números o son strings, no me tengo que preocupar si B es 0, ¿no? Entonces, sigue fallando. Y me dice div is not a function porque es module.exports, no export. ¿Ok? Y entonces ya pasé la prueba. ¿Ok? De nuevo, escribimos la prueba, hicimos que fallara y escribimos el código mínimo necesario para que esta prueba fallara. Esta es una prueba unitaria porque no tiene dependencias, ¿no? Y como pues casi no hay código y no tenemos casi deuda técnica, entre comillas, pues no tengo necesidad de refactorizar, ¿no? Entonces, supongamos que dentro de la definición del módulo, ¿no? El arquitecto dijo, oye, vamos a manejar el caso de que alguien intente hacer una división por 0. Entonces, cuando alguien intente hacer una división por 0, debería regresar este error con este mensaje de texto. Entonces, está dentro de la especificación, está dentro de la documentación, está dentro de los requerimientos. Escribimos la prueba que cumpla ese requerimiento, ¿no? Entonces vamos a dividir divide with 2 and 0, ¿no? Entonces vamos a esperar que math.div con 2 y 0 sea que, ¿no? Sea que. Entonces, en este caso, como lo que hace es aventar una excepción, lo que estamos esperando es que esto
tire una excepción, ¿no? No estamos esperando que nos regrese una excepción, ¿no? Entonces, Jest tiene una función que se llama toThrow, una propiedad que se llama toThrow, y lo que hace es que esperas a que esta cosa tire una excepción y tú puedes especificar cuál es el error que esta cosa nos avienta. Entonces vamos a usar toThrow error. Entonces, ¿cuál es el error que estamos esperando? Cannot divide by 0, ¿ok? Entonces, me aseguro de que esta prueba no sea un falso positivo. Corro mi prueba, ¿no? Y me dice, oye, falló, ¿no? Pero no falló, no falló porque haya tirado esta excepción, sino falló porque lo que te está regresando es un número, en este caso el número infinito, ¿no? Entonces te dice, lo que recibiste no es igual a lo que estás esperando, ¿no? Falló, pero no falló por la razón que debió fallar. Entonces vamos a hacer esto, ¿no? Entonces aquí ya nos toca refactorizar un poquito de código, ¿no? Entonces aquí ya decimos, si B es igual a 0, entonces throw new error cannot divide by 0. Por 0, ¿ok? No puedes hacer una división por 0. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué falló esta cosa? Cannot divide by 0. ¿Sí está bien escrito? Está llorando. Está llorando. Está llorando. Throw. Drink flavor. Shook sombre. Throw error. Theme octopus. Throw error. Ok. Entonces, no sé por qué está llorando, pero entonces vamos a hacer la ñera, ¿no? Vamos a simplemente decir, ok, vamos a meter esto dentro del catch. Vamos a poner aquí un catch, vamos a poner aquí un error, y lo que estoy haciendo es esperar que el error.message sea igual a cannot divide by 0. Y aquí vamos a tirar un nuevo error que se va a llamar this test should not reach this point. Ok, este código no debería llegar a esta línea, entonces vamos a ejecutar esto. Ok, y ya pasa mi prueba, ¿no? Entonces ejecuto mi función con 2 y 0, y lo que hace es tirar una excepción. La excepción la estoy cachando aquí y estoy comparando que el mensaje de la excepción sea este. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido? Sí, no, sí, no. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? No, bueno, ok. Bien, ahora, TDD tiene un problema, ¿no? TDD tiene un problema y es, TDD no te da una guía de cómo tienes tú que escribir tus pruebas, ¿no? No te da una guía. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Escribe las pruebas como se te dé la gana, ¿no? Los test cases, ¿no? Escríbelos como quieras, escríbelos como se te dé la gana, ¿no? Y estos test cases tienen que estar basados en la especificación, ¿no? Estos test cases tienen que estar basados en documentación, en textos, en etc., en requerimientos, ¿no? El problema que tiene la documentación es que una vez que la escribes, se queda congelada en el tiempo. se queda congelada en el tiempo. El código sigue cambiando, el código sigue evolucionando. Y muchas veces la documentación se deja al final. Muchas veces. Llegas a una especificación en un periodo de tiempo, implementas el software. Una vez que implementas el software te das cuenta
de que tienes otras necesidades o que tus necesidades cambiaron, y lo que haces es cambiar el código y te olvidas de cambiar la documentación. Entonces, cuando tú vas a la documentación de qué hace el sistema, te das cuenta que no machea con lo que hace el código, ¿no? El código sigue evolucionando, el código se queda congelado, la documentación se queda congelada en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que propusieron unos vatos se llama Behavior Driven Development, ¿no? Desarrollo basado en comportamientos o guiado por comportamientos, como quieran llamarles, ¿no? Y el punto del punto de las pruebas es que se vuelvan una versión viva, live documentation, ¿no? Una versión viva de la documentación. Una documentación que se mantiene al día porque cambia y se actualiza a la par que se actualiza el código, ¿no? BDD es una mezcla entre Acceptance Test Driven Development y Test Driven Development, ¿no? Entonces, el punto detrás de Test Driven Development es que nosotros especifiquemos nuestras pruebas como si fueran user stories o como si fueran requerimientos, ¿no? Entonces, generalmente se van a encontrar estos tres elementos, ¿no? Dado un entorno ideal o un entorno inicial, cuando ocurra algo, entonces debe ocurrir tal cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Hay un título, ¿no? Returns and exchanges go to inventory, ¿no? Returns and exchanges go to inventory, ¿no? Y pues tienes tu user story. As a store owner, I want to, so that, ¿no? Yo quiero hacer de tal forma que. Y lo que haces es plantear tus escenarios, ¿no? Escenario 1, dado tal escenario y tal otra condición, cuando ocurra esto, entonces, de manera que las pruebas describen tanto para los desarrolladores como para la gente de negocios qué demonios hace el software, ¿no? Entonces BDD es simplemente, ok, vamos a tomar este concepto de user stories, esta forma en la que nosotros redactamos las historias y vamos a implementarlo a las pruebas. Vamos a redactar nuestras pruebas de la forma en la que redactamos nuestras historias, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos probando divide con 2 y 0, ¿no? Y nos dice, ok, divide 2 con 0, pasa. Pero el problema que tenemos es que no nos dice el por qué pasa. Nosotros aquí tenemos un reporte, nos dice divide with 2 and 0 passes, ¿no? Pasa la prueba. Pero el reporte no nos dice que la razón por la que pasó fue porque la función tiró la excepción que se tira cuando intentas dividir por 0. Entonces, Jest nos da unas cuantas herramientas para poder hacer BDD. En lugar de usar test, utilizamos describe, ¿no? Utilizamos describe. Y nosotros podemos usar test dentro de describe o podemos utilizar it, ¿no? Es una función. A ver si está por aquí. A ver si Jest la tiene. No, creo que Jest ya no la contiene. Pero bueno, no, ya no la tiene, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a primero poner describe. Ok. Y vamos a mover estas dos pruebas dentro. Las vamos a mover dentro. Voy a mover esto por acá tantito para que puedan ver el código. Y aquí, de momento, voy a poner simplemente divide, ¿no? De momento, ahorita vamos a arreglar esto. Entonces, yo voy a correr estas pruebas. Veamos qué pasa. Ok. Siguen funcionando, pero ahora están agrupadas bajo el módulo de divide. Entonces vamos a intentar como aplicar un poquito de esta magia, ¿no? Entonces, title. Nuestro title sería el describe, ¿no? El describe entonces sería makes divisions, I guess. Makes natural
Makes divisions with natural numbers. Ok, hace divisiones con números naturales. Y ahora vamos a plantear nuestras pruebas, ¿no? Veamos si me deja hacer las pruebas con it, porque como no está en la documentación, no vaya a ser que... Sí, me deja usar it, ok. Me deja usar la función it. La función it es exactamente igual que la función test. Y la razón por la que existe la función test es porque nos permite plantear nuestra test case, el título de nuestro test case, como si estuviéramos hablando en el lenguaje de user stories, ¿no? Entonces, generalmente cuando se usa la función it, se usa con el texto should, ¿no? It should. Debería, y entonces, ¿qué demonios hace, no? Debería dividir 2 con 2, ¿no? Entonces, it should return 4 given 2 and 2, ¿no? Entonces, esto debería regresar 4 dado 2 y 2. Entonces, aquí, entonces lo cambiamos a it should debería throw an exception. Debería tirar una excepción when, cuando ¿cómo lo planteo en inglés? When it tries to divide by 0, ¿no? Entonces, debería tirar una excepción cuando intentan hacer una división por 0, ¿no? Entonces, esta prueba ya es un poco más descriptiva, ¿no? Entonces, makes divisions with natural numbers, debería regresar 4, dado 2 y 2, y debería arrojar una excepción cuando se intenta dividir por 0. Entonces, esto de aquí es más descriptivo, ¿no? A nivel funcional es, ok, no solo me dice que es una prueba, me dice qué demonios está pasando, me está diciendo cuál es el contexto inicial, me está diciendo qué hace, me está diciendo qué está pasando. Y esto es algo que puede leer tanto una persona de business, alguien de negocio, como un desarrollador, ¿no? Y en lugar de tener documentación, cuando el código cambie y agreguemos nuevos casos de uso, removamos casos de usos, esta documentación se mantiene al día. Entonces yo puedo generar un reporte que la gente de business puede leer. ¿Tiene sentido el por qué usamos BDD? ¿Tiene sentido? Bien, entonces, la última cosa, la penúltima cosa de las que quiero hablar es NYC. NYC es una biblioteca muy interesante. Ay, no vean mi historial. Mucho porno. NYC es muy interesante, ¿no? New York City es una biblioteca que nos permite hacer reportes de cobertura de código, code coverage, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a configurar eso, ¿no? En nuestro package.json agregamos el test coverage. Puede ser el nombre de cualquier cosa. Hay gente que pone test, 2 puntos, coverage, da igual, ¿no? Y lo único que hay que hacer es llamar NYC con el test runner que nosotros queremos correr, que en este caso sería Jest. Y quiero decirle, oye, quiero que uses un reporter de HTML, quiero que me lances un reporte en HTML en lugar de lanzarme en una consola, ¿no? Entonces yo voy a correr npm run coverage. No, se está tardando un poquito. Y lo que hace es lanzarme un archivo llamado NYC output y un fichero llamado coverage. Entonces lo que me interesa es este archivo coverage. Voy a copiar el path. Esto no se tiene que subir obviamente a coso de control. What? Esto en móvil, lo siento. Click to show. ¿Por qué borraste el comentario, Yakin? ¿Por qué lo borraste? Unknown. Qué raro. Qué raro. No me produjo nada.
Ah, mira, JustJet viene con coverage. Qué curioso. Mis dedos gordos hicieron de la suya. Ok. A ver. Sigue sin aparecer. No. Sigue sin aparecer. Ok, sigue sin aparecer, lo cual es raro. Es un booleano. Coverage provider. Ok. Esto es raro. Pero provider. BA debug. My bad. Ok. Esto se rompe y no sé por qué. Pero aquí debería salir el coverage. Maldita sea. A ver. Jest. HTML coverage. Understanding code coverage with Jest. Code coverage for Jest. Jest coverage. Just clear. Reporters. HTML. Voy a poner esto en el package JSON. Que debería funcionar, según lo que yo recuerdo. Esto debería funcionar. Si no me interesa, no me estés molestando. Rompí algo aquí. Luego truena por el config del .testjs. Posiblemente. Pero según yo, esto debería funcionar. Entonces, ahí está. Ya me regeneró el mat.js. Por alguna extraña razón no estaba. Ahí está, ¿no? Entonces ya tengo el mat.js, ¿no? Entonces, ya tengo aquí el reporte de coverage, que básicamente me dice, oye, esta línea se ejecutó tantas veces, esta línea se ejecutó tantas veces, estas líneas se ejecutaron tantas veces. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver, ¿no? Y me muestra el archivo. mat.js tiene esta cobertura, ¿no? Entonces tengo una cobertura del 100%. Todos los statements se cubren, 5 de 5, que son 5 líneas. Los branches, los if, else, switch, son 2, se cubren el 100%. Las funciones solo hay una, entonces el 100%. Las líneas, 100%, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, hago aquí en el mat.esto, le doy un punto skip, le digo a Jest, oye, no corras esta prueba, sáltatela. De hecho, me dice, oye, mira, te skipeaste esta prueba. Aquí te dice, oye, te la volviste a skipear. No, y ahora si doy F5, me dice, oye, tú solo cubriste en tus pruebas, en tus test cases, 50%. Entonces, si yo inspecciono esto, veo que me dice, oye, este if path no se tomó, if path no taken, ¿no? Entonces, el code coverage nos puede ayudar a spotear edge cases o nos puede ayudar a spotear casos de uso que no hemos cubierto, no cubrido, ¿no? Entonces, generalmente dentro de las organizaciones y dentro de ciertos equipos se suele integrar dentro del sistema de integración continua y de entrega continua, integración continua CI/CD, un requisito de cobertura de código. Si tu código no cumple con cierta cobertura, no pasa el build y tienes que escribir las pruebas sí o sí, ¿no? ¿Cómo sabemos qué cobertura elegir? Depende del equipo, depende de la organización, depende de muchas cosas. ¿Es posible llegar a un 100% de cobertura? Sí, en proyectos pequeños. En proyectos muy grandes, tener un 80% de cobertura es un milagro, ¿no? Entonces, no se obsesionen demasiado con la cobertura. No necesitan generar una cobertura del 100%. Pero yo digo que un 70, 75, 80% es un buen número, ¿no? Porque tienes que establecer cada vez más casos de uso, ¿no? Entonces, ok. Entonces ya tenemos nuestras pruebas de uso. Me voy rápido con el resto. Pero lo que me he dado cuenta es que yo quiero crear un nuevo módulo que se va a llamar
Más. Vamos a definir una nueva función aquí que se va a llamar sum. No. Entonces va a tomar A, va a tomar B, y lo que va a hacer es regresar A más B, ¿no? Sum A más B, ¿no? Entonces, aquí yo estoy rompiendo mi propia regla, estoy escribiendo primero el código, luego estoy escribiendo las pruebas. Pero bueno, vamos a jugar limpio, ¿no? Vamos a jugar limpio, voy a documentar esto. Vamos a jugar limpio, entonces vamos a escribir aquí las pruebas para que esto funcione. Entonces aquí vamos a describir que vamos a testear. Makes sums with natural numbers, ¿no? Entonces vamos a decir it should sum one, it should return 3 given 1 and 2. Debería regresar 3 dado 1 y 2. Entonces estoy esperando a que math.sum 1 y 2 sea igual o sea 3. Entonces ya corrí, ya escribí mi prueba, mi expectativa, etc. Y lo que voy a hacer es testear esto. Se va a romper, obviamente. Me dice, oye, sum no es una función, porfa, tira paro. Ok, ya está, ¿no? Y listo, ya pasa mi prueba. Entonces tengo dos unidades, en este caso, ¿no? Tengo dos unidades, una que se encarga de la suma y una que se encarga de la división. Entonces, supongamos que el módulo crece, y nuestra suma y nuestra división se vuelven más genérica, ¿no? Ahora en lugar de sumar solo números, pues también podemos sumar matrices, etc., ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces es muy común separar los módulos complejos en submódulos, ¿no? Entonces voy a hacer esto y voy a exportar sum. Aquí le vamos a llamar sum nums. No vamos a sumar números. Y aquí lo que vamos a hacer entonces es tomar esta división y vamos a crear un nuevo archivo div.js y lo vamos a pegar aquí, y entonces vamos a decir moodle.exports div, y lo que vamos a hacer es escribir una prueba de integración. Entonces lo que voy a hacer aquí entonces es importar div desde div, y lo que voy a hacer es importar sum desde sum, y ya hice mis cambios, ¿no? Entonces yo voy a correr mis pruebas y ¡pum! Mis pruebas fallan, ¿no? Mis pruebas fallan porque este se llama div y no div. Ahí está. Entonces voy a ejecutar esto de nuevo. No es la razón por la que yo quería que fallara, pero falló de cualquier forma. Entonces ahora las tres fallan y me dicen, oye, mat.sum no chambea. No se puede dividir por 0. Hiciste cambios en tu sistema y lo rompiste todo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo único que vamos a hacer entonces es vamos a mover las pruebas específicas de sum desde math. ¿Dónde estás? A sum. Entonces en este caso es esta acá. Voy a poner aquí y voy a importar nums desde source sum. Lo vamos a llamar sum, y aquí vamos a decir sum.nums en lugar de math.sum. Ok, suma números, y vamos a crear lo mismo para div.test.js. Entonces vamos a tomar las pruebas que tengan que ver con divisiones. Es más, voy a cortar todo. Lo voy a pegar aquí, y ahora en lugar de que sea math.div, ¿cómo rayos dijimos que se llamaba?
vamos a llamarle división de números también a esto. Y entonces aquí en lugar de decir math.div, vamos a decir entonces div.nums. Y en lugar de que sea math, va a ser igual a... ¿qué demonios estoy haciendo? A div. Y en lugar de que sea math, va a ser igual a div. De esta forma. Y math.js de momento se queda vacío, ¿no? Entonces corro de nuevo mis pruebas. Y una sigue fallando, ¿no? Pero es porque math no tiene ninguna prueba y me dice que, oye, tu archivo de pruebas está vacío, debería tener al menos un test suite. Entonces, como hicimos un collect coverage, vemos que div y zoom siguen teniendo un 100%, ¿no? Entonces, refactorizamos nuestro código, ¿no? Tomamos un módulo complejo y lo dividimos en pequeños módulos, ¿no? Y le cambiamos el nombre a las funciones de esos módulos, ¿no? Entonces ahora en lugar de ser zoom y div, ahora son zoom nums y div nums, ¿no? Entonces math puede ser un módulo genérico que lo que haga sea tomar diferentes unidades, integrarlas o mezclarlas y generar operaciones más complejas, ¿no? Entonces vamos a hacer algo muy interesante. Y entonces vamos a requerir math. Y supongamos que math lo que tiene es una función que hace un cálculo complejo, que calcula el valor de la respuesta de las preguntas de la vida, ¿no? Por poner un ejemplo aleatorio. Entonces lo que vamos a hacer es que calculates the answer to the big question. Ok, lo que hace es responder la pregunta lo que hace es responder la gran pregunta, sea lo que sea que esto sea, ¿no? Entonces, it should do some calculations, por poner un ejemplo random y tonto. Y entonces aquí decimos expect math.awesomeness y le pasamos 2 y 0 y esperamos que esto sea algún número, ¿no? Entonces supongamos que lo que hace es tomar el primer número, lo divide por el segundo y después lo que hace es agregarle 1. Entonces esto debería darnos 2, ¿no? Entonces vamos a ejecutar este código. Tenemos nuestra especificación, ejecutamos este código para asegurarnos de que no nos da un falso positivo. Ok, y pues nos llora porque require está mal. Y ahora nos llora porque me dice awesomeness no existe, ¿no? Entonces ya tenemos la certeza de que se ejecuta esa función. Entonces vamos a math y lo que vamos a hacer entonces es definir awesomeness. Toma A, toma B, y como dije, lo que hace es intentar dividir el primero por el segundo, y a ese resultado lo que hace es simplemente sumarle 1, ¿no? Por poner un ejemplo tonto, ¿no? Simplemente para ejemplificar el hecho de que este módulo lo que hace es integrar diferentes pruebas y estamos haciendo una prueba de integración, ¿no? Entonces, ya con esto tenemos, ¿no? Y nuestra prueba está fallando. Y está fallando porque está esperando que sea 2 y lo que recibe es 3. Sí, tengo lentitud por no decir otra cosa. Porque luego nos grita YouTube y Twitch. Entonces ya pasan mis pruebas, ¿no? Entonces tengo mis pruebas de integración y tengo mis pruebas unitarias. Ahora, vamos a ver el coverage reporter y vemos que zoom, por ejemplo, ahora se ejecuta 2 veces. Math aquí se ejecuta 1, y vemos que div se ejecuta 2, 3, 1, 2, 2, ¿no? Y ahora vamos a agregar un nuevo caso, ¿no? De
it should throw an error given when trying to divide when the second value is 0, ¿no? Sabemos que si yo intento hacer una división por 0, esto me va a tirar una excepción, ¿no? Es algo que definimos en la prueba de diff test. Entonces voy a copiar esto de acá. Literal lo voy a copiar y pegar, ¿no? Y entonces, aquí en lugar de llamar deepnums, voy a llamar math, puso .awesomeness, to be nada, ¿no? Aquí, ok. Y yo voy a ejecutar esto. Y ahora mi prueba pasa. Y quiero que se den cuenta de algo. Yo escribí mi especificación, ¿no? Yo escribí mi especificación, pero mi prueba pasa. Yo no he modificado el código, ¿no? ¿Saben qué significa esto? ¿Alguien tiene alguna pista de qué implica esto? Si yo escribo una prueba, una especificación y esta pasa, sin yo haber escrito código, ¿qué significa? Más allá de, obviamente, es un falso positivo, ¿qué implica esto? ¿No? ¿Nadie? Bien, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que entonces diff ya no va a decir, oye, no puedes dividir por 0. Man, bro, vamos a decir bro. Vamos a decir bro. Vamos a decir bro. Hola bebé, hola Joaquincito. Bro. ¿No? Esto es lo que implica. ¿Qué onda, Joaquín? ¿Cómo estás? Esto es lo que implica. Tenemos pruebas repetidas. Tenemos pruebas repetidas. Estamos siguiendo la pirámide. ¿Dónde estás, pirámide? Estamos siguiendo la pirámide, ¿no? Tenemos más pruebas unitarias de las que tenemos pruebas de integración, ¿no? Y habíamos acordado que íbamos a usar el trofeo. Y la razón por la que íbamos a usar el trofeo es porque terminábamos con pruebas repetidas. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Al yo tener pruebas de integración, termino cubriendo los casos de uso de las pruebas unitarias. De manera que si escribo pruebas de integración, yo puedo eliminar mis pruebas unitarias. O si escribo las pruebas de integración desde el principio, yo ya no tengo que tener pruebas unitarias. Entonces lo que voy a hacer entonces es eliminar este caso de uso. Mejor dicho, este test case, perdón. Tenemos este test case, ¿no? Entonces vuelvo a correr mis pruebas. Y ahora solo una de mis pruebas fallan. Entonces lo que voy a hacer entonces es solo modificar una. Bro. No. Y ahora esto funciona. Entonces si yo reviso el test coverage, veo que sigo teniendo un coverage del 100%. Mis pruebas de integración cubren mis pruebas unitarias. Una vez que tengo una prueba de integración, me evito escribir la prueba unitaria o remuevo las que ya tengo y sigo teniendo este safety net de si modifico algo, tengo la garantía de que voy a saber si rompí algo o no rompí algo. Entonces, eventualmente nuestra pirámide se va convirtiendo en un rombo o en un trofeo en este caso. Y nuestras pruebas unitarias que están en lo que sería en medio de la pirámide se vuelven en lo que más nosotros gastamos nuestro tiempo a la hora de testear. Y sabemos que estamos testeando cosas que funcionan porque estamos testeando cosas que interactúan las otras con otras en escenarios bien definidos. Y esto es una joya, esto es una maravilla. O sea, tengo una propuesta por el nombre coloquial del canal. Ay, güey, cuéntame. Entonces, esta es la maravilla que propone Kenzie Dots con su trofeo, ¿no?
evitamos tener código, evitamos tener pruebas repetidas. Y al tener menos pruebas, tenemos menos pruebas que actualizar. Y al tener menos pruebas que actualizar, tenemos menos tiempo que invertir en las pruebas. Y tiempo que no invertimos en pruebas es tiempo que podemos invertir en programar. Y es básicamente todo de lo que les quería hablar en este día hermoso, bonito, ¿no? Entonces, pues hablamos de nuevo de, ¿dónde estás, MattJS? Hablamos de cuándo testear, ¿no? Antes o después, TDD es antes, regresiones después. Hablamos de TDD, ¿no? El concepto de escribir tu prueba primero, hacer que corra, que falle, y después escribir el código mínimo necesario para que pase esa prueba. Y bueno, si es necesario, solo si es necesario refactorizar. Y pues en regresión, pues escribes el código conforme vas escribiendo las pruebas, o pues escribes las pruebas al final, ¿no? Y hablamos de las cosas de TDD, en lo que consiste una prueba, el setup, el cleanup, la execution, la validación. Y hablamos de BDD, de cómo este lenguaje de ver las pruebas como user stories o casos de uso, pues ayuda a que podamos usar el reporte de pruebas como la documentación viva que tanto desarrollo como business pueden consultar, y cómo es que la documentación se mantiene al día, ¿no? Y ya, básicamente es eso, ¿no? Digo, cuando hablamos de pruebas, generalmente sale todo este rollo de el tema moral, ¿no? Pero pues eso es punto y aparte. Entonces, esto es de lo que les quería hablar, muchachos. ¿Qué les pareció? Cuéntenme. Y hablamos del trofeo y de la pirámide invertida, ¿no? Pero cuéntenme, muchachos, los leo. ¿Qué les pareció? La moral es un árbol que da moras. Sí, básicamente. Me dejaste en visto, Mitch. ¿Qué dijiste? El trofeo. ¿Qué haces? Las cosas bien, no. Ya regresé a PC. Al chile está mejor subir falsos positivos. Está muy chido subir falsos positivos, la neta. La neta, a mí sí me ha tocado escribir falsos positivos y que se vayan a producción. No solo me dejó en visto. O sea, pero no entiendo. O sea, ¿cómo te dejé en visto? ¿Qué me dijiste o qué? Que uno veo el trofeo. ¿Cómo no? Aquí está, vato. Este es el trofeo. Perdón. Aquí. Este es el trofeo, güey. Que no ves el trofeo, pues es que tiene esa forma. O sea, a ver. ¿Cómo se llama? Vamos a Figma. No vean cosas de mi trabajo, ¿no? Pero ahí te va, mira, ahí te va la que hace hijos, ¿no? Entonces, tienes un polígono, ¿no? Tienes un triángulo bonito, ¿no? Le voy a poner un fondo blanco y pues voy a poner aquí un texto, que aquí serían tus UI. Y el texto va a ser, ¿qué te gusta? 96, 72, 144, 288, ¿no? Entonces tienes tus pruebas de UI, ¿no? Y conforme más delgado sea la zona en la que están, quiere decir que menos cantidad de pruebas tienes, ¿no? Entonces, tienes UI, después tienes integration, ¿no? De esta forma. Le voy a bajar un poquito la fuente porque sí está muy pasada de lanza, ¿no? Ahí está. Vamos a ponerle 180 para que esté a gusto, ¿no? Entonces después tienes integración y... Entonces después tienes tus pruebas de integración, ¿no? Y generalmente en TDD pues tienes eso, ¿no? Tienes pocas pruebas de UI, tienes un poquito más de pruebas de integración. Y después tienes tus pruebas unitarias que son como el bulk, ¿no? Que son como la mayoría de lo que normalmente escribes, ¿no? La mayoría de tus pruebas son unitarias. Pero al usar pruebas de integración, reduces el número de pruebas unitarias. Entonces, esta cosa, a ver, lo voy a copiar y pegar. ¿Cómo giro esto? Ok, 180, 90, 180. Ahí está, ¿no? Entonces, se va formando como maldita sea. Se va formando como esta forma en la que ahora tus pruebas unitarias, tus pruebas de integración forman la mayoría de tus pruebas, ¿no? Y tus pruebas unitarias pues se reducen
Y pues parece un trofeo porque entonces tú le agregas también tus pruebas de análisis estático, que es básicamente esto, es básicamente TypeScript o el compiler, bring to the forward, bring forward, bring to the front, que esto es básicamente TS o el compiler, ¿no? Entonces, por eso parece un trofeo, ¿no? Un trofeo en forma de diamante. Entonces, si lo comparas con esto, pues obviamente se ve más bonito y dices, ah, bueno, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? O sea, esto es integración, estas son unitarias, esta cosita aquí abajo es la estática y esto es el end-to-end testing, ¿no? Hola, gracias por ver este video. Este clip fue sacado de uno de los streams que hago los martes y jueves de 8 en adelante, hora de Ciudad de México, en mi canal de Twitch. Suscríbete a mi canal de Twitch y a mi canal de YouTube si quieres seguir viendo videos como este.